puntuales. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Recuerden que nuestra clase de hoy está apuntada a lo que es la evaluación que ustedes tienen, ¿cierto? Y cómo la vamos a presentar va a ser de la siguiente manera. Ustedes van a tener, ¿cierto? Ya tienen la prueba al lado. Pueden ir revisando, vamos a ir dando algunos tips, ¿cierto? Que tienen que ver con tiene que ver con la evaluación, ya con las preguntas, así que va a ser fácil que ustedes las puedan desarrollar, ¿ya? Así que ahí, ahí sí. Vamos a comenzar entonces con nuestra actividad. La tengo aquí ya. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, bienvenidas a ustedes. Siempre es bueno dar una bienvenida. Siempre es bueno saludar a los estudiantes. Ya, bienvenidos. Hoy día nuestra prueba va a estar relacionada con lo que ya saben ustedes, la unidad que le hemos dado más hincapié, le hemos profundizado un poco más, hemos tenido clases para poder estudiarla, revisamos una clase dedicada exclusivamente a lo que es nuestro texto de estudio, así que no tienen excusa para no entregarlo junto con la evaluación. Así que hoy día solamente tenemos que desarrollar nuestra prueba, vayamos viendo lo que nosotros hemos trabajado para ustedes, ¿ya? Muy bien, ¿cuáles son los objetivos de la evaluación? También están mencionados dentro de la misma prueba, van a ser la de comprender las razones políticas y económicas que desencadenaron, perdón, la crisis de 1891. También vamos a caracterizar la guerra civil de 1891 en términos de los antecedentes, los bandos y participantes y consecuencias políticas y económicas que se pueden determinar respecto de esa crisis de nuestro país, ¿cierto? De la guerra civil. Y como tercer objetivo de la evaluación va a ser relacionar la Guerra Civil de 1891 con el inicio de lo que fue el periodo de la República Parlamentaria en Chile. Hagamos un breve recuerdo, ¿cierto? Que estuvo la época conservadora de nuestro país, que duró de 1830 a 1860. Luego, de 1860 a 1891 estuvo la época liberal, y luego desde la época liberal vino la época parlamentaria, que duró de 1891 hasta más o menos 1925, donde se retoma lo que es lo denominado como periodo parlamentario. Vamos a enviar un mensajito a los compañeros para que puedan unirse a la clase. Ya vamos a decirle, estamos en Zoom, así que por favor conéctense, denme un segundito. Ya estamos en Zoom, para que se recuerden que estamos en la evaluación hoy día. Bien, ¿cuáles son los contenidos que vamos a trabajar que están dentro de lo que es nuestra prueba? El pensamiento liberal, el gobierno de Balmaceda y la crisis de 1891 y también las consecuencias de este conflicto armado. Así que vamos a ir viendo la pauta para la resolución de esta evaluación. Vayamos viendo, pongan atención. ¿Ya? La prueba, ustedes ya vieron, se divide en dos ítems. El primero es de selección múltiple y el segundo es de completación de cuadro resumen. Vayamos viendo entonces lo que hemos desarrollado nosotros. Lo que es selección múltiple, o sea, a ustedes se les solicita escoger entre varias alternativas para ver cuál es la opción correcta según el enunciado de la pregunta. Muy bien, ya perfecto. Y lo segundo es que ustedes van a completar un cuadro resumen donde se les piden una información, ¿cierto? Ustedes tienen que escribir en ese cuadro lo que se les está solicitando. Muy bien. Vamos entonces, y al tiro voy a dar un aviso, una atención, ¿ah? Un mensaje. No demos las respuestas al de las alternativas, ¿cierto? Que ya han respondido. Pueden ir opinando de lo que se hable en la clase, pueden ir preguntando, pero no me digan, profe, la A, profe, la B. No, no lo vamos a hacer así, ¿ya? Este momento de la clase es solamente para que ustedes puedan verificar la información, puedan desarrollarla y puedan después eh, revisar, retroalimentar su respuesta, y si están equivocados tienen la opción de corregirla, y si está bien, entonces se quedan conformes de que tienen la respuesta correcta. ¿Estamos bien, chiquillos? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Vamos entonces a darle. Primera pregunta, para que ustedes vayan desarrollando su prueba. Voy a poner este curso para acá, para que no moleste. Dice, el pensamiento liberal es una filosofía política, también puede ser tomado como un pensamiento económico, ¿ya? Y como una mirada a lo que es el desarrollo social de un país. Ahí se habla de política porque es lo que más se nota dentro de este periodo, en la parte que más estudiamos, a pesar de que igual les hice un repaso con otros tipos de elementos que constituyen el periodo liberal, ¿ya? Entonces, el pensamiento liberal es una filosofía política que tiene como característica: 1, defiende la libertad individual; 2, la igualdad ante la ley; 3, una reducción del poder del Estado.
¿Cuál será la alternativa? Solo uno. Perdón, aquí se me cayó la lámpara. Solo uno, solo dos, solo uno y dos, o uno, dos y tres, o sea, todas las anteriores. Vamos a salir de la presentación y ustedes me van a ir diciendo cuáles son sus argumentos. ¿Ustedes creen que dentro del periodo liberal se encontrará esta característica de lo que es la libertad individual? ¿Creen que sí? ¿Creen que no? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, compartamos la respuesta. Podemos dialogar aquí la alternativa o la pregunta. Si decimos que en el periodo liberal o este proceso, ¿cierto?, de pensamiento liberal que estuvo dominando Chile en varias décadas, si decimos de que tiene una libertad individual, ¿a qué se refiere con libertad individual? ¿Qué es lo que aquí se empieza como a ver, a vislumbrar? ¿Qué elementos importantes, perdón, respecto de este asunto sea importante? A ver, perdón, que justo aquí alguien me hizo sonar el celular. ¿Habrá libertad individual dentro del periodo, cierto, de lo que es el pensamiento liberal? ¿Se toma en cuenta lo que es a ver qué dicen ustedes? ¿Se está escuchando, no? ¿Sí? ¿Debería escucharse? A ver. ¿Sí? A ver, a ver. Profe, yo Sí, digo que sí, sí dígame. debía haber habido libertad individual, ¿Ya? ¿Cómo cuáles libertades existían? ¿A qué se refiere con libertades? ¿Qué tipo de libertades se estaban garantizando? ¿O dicen que se pueden garantizar dentro de este periodo liberal? como disminuir el poder del presidente, profe, como eso, No. Cuando hablamos de libertades son las ¿no? cosas que tú puedes hacer sin que te estén persiguiendo, sin que haya un problema de antemano. Por ejemplo, habían libertades de culto. ¿Ya? Recuerden que en este tiempo aún tenía Ah, ya. predominancia la Iglesia Católica. Sin embargo, se estaba abriendo la posibilidad de que otros cultos y otras denominaciones religiosas tuviesen importancia en Chile. ¿Ya? Recuerden que ya más o menos a mediados de 1850 llega lo que se denomina el protestantismo a nuestro país, lo que nosotros conocemos como el mundo evangélico. Llega a nuestro país, ¿cierto?, con algunos misioneros que vienen desde Estados Unidos y vienen a traer esta nueva mirada, ¿cierto?, o nuevo concepto religioso. ¿Ya? Hay libertad de culto, de prensa, también podemos decir, libertad también de asociación, ¿ya? Etcétera. Cuando hablamos de libertad ante la ley, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver, ¿a qué nos referimos con la igualdad ante la ley? ¿Qué tiene que ver la igualdad entre la ley aquí entre todo este concepto? Tener Recordemos, derecho a opinión y a votos. ya, perfecto, el voto es súper importante, la vamos a subrayar ahí. ¿Cómo era el voto antes en nuestro país? ¿Cómo se le denominaba el voto en nuestro país? ¿Mm? ¿Qué tipo de voto? Recuerden que hoy en día tenemos un tipo de voto, pero en el pasado hubo otro tipo de voto. ¿Cuál será? Censitario en el pasado. ¿Quiénes podían votar cuando existía el voto censitario? Solo los hombres y los Ya, que eran de adinerados. ya, muy bien. Debía tener ciertas características sociales para poder ejercer el derecho a voto. Hoy en día, ¿cómo es ese derecho a voto? Cualquier persona puede votar, cualquier residente por lo menos de Chile. Muy bien, entonces el voto es universal. Perfecto. En la tercera actividad, la tercera idea. ¿Existe una reducción del Estado dentro del periodo liberal? ¿Piensan ustedes que se reduce el Estado? ¿Recuerdan el contenido que hemos visto? Yo siempre tomo esta frase como base para mis clases. Les he cacareado como gallina. Todos, digamos, como 4 o 5 clases, no, 4 clases más o menos, 3, 4 clases trabajando lo que es el periodo liberal. ¿Ya? Hicimos una clase, hicimos varias clases, ¿cierto? Vimos la sociedad de fines del siglo XIX, vimos las transformaciones liberales, vimos cómo se da el Chile del siglo XIX con respecto a la República Liberal. ¿Ya? También nosotros trabajamos lo que era el contenido propio del libro, que eso se trabajaba en una sola clase, pero el otro lo complementamos. ¿Ustedes creen que hubo una reducción del poder del Estado ahí? Ahí se los voy a dejar.
No vamos a ahondar más en esa pregunta, vamos a trabajarlo hasta ahí nomás, ¿ya? ¿Para qué vamos a entrar en más política? Sí, sí No, hubo porque en el tiempo, cuando fue presidente Balmaceda, el Estado se opuso que quiso quitarle poder a lo que es el presidente. ya, pero ¿quién quería? Pero eso, ¿cuándo se logró? Ojo con ese dato. ¿Cuándo se logra quitar ese poder al presidente, por ejemplo? ¿Cómo se logra? ¿Qué tiene que pasar para que suceda eso? Tiene que darse la guerra civil, se da en el periodo Sí, posterior. se da la guerra civil. Claro, entonces ahí lo voy a dejar, no voy a decir nada más para que ustedes saquen la conclusión respecto de esa parte de la pregunta. ¿Para qué les voy a dar más? Ahí vamos a dejarlo ahí para que ustedes la vayan trabajando. Segunda pregunta, dice, en Chile, los ideales del pensamiento liberal se desarrollaron a partir del Partido Liberal. En relación a este partido, es falso. Ojo con esa frase, es falso. O sea que una de estas alternativas son mentiras. A, conseguir mayores libertades públicas e individuales. B, disminuir los poderes que tenía el presidente de la República según la Constitución de 1833. C, disminuir la influencia de la Iglesia Católica en los asuntos del gobierno. O D, disminuir los poderes del Congreso Nacional. Salimos de la presentación. Ahora díganme, respecto de la alternativa A, ¿qué acabamos de decir en la pregunta anterior? ¿Mm? Si dijimos que defienda la libertad individual aquí, si conseguimos libertades públicas e individuales, ¿esa alternativa será verdadera o será falsa? ¿Será verdadera, profe? Ya, perfecto. Hasta aquí está preguntando la falsa. Que no se les olvide, la falsa. Perfecto. En la letra B, dice disminuir los poderes que tenía el presidente de la República, según la Constitución de 1833. ¿Qué acabamos de decir nosotros recién? ¿Cuándo se supone que pierde poderes el presidente de la República? Ya, se los voy a dejar ahí. C, disminuir la influencia de la Iglesia Católica en los asuntos del gobierno. Había influencia, pero ¿qué pasa? ¿Qué se aprueba durante el gobierno liberal? Les doy La liber- una... Sí, dígame. sí, la libertad como de culto y todo. Sí, Ah, perfecto, pero la sí. disminuye. Sí, algo Sí. más se aprueba. Y ahí donde le quito también gran parte de la importancia que tenía en aquel entonces la Iglesia Católica. Y empieza con R. Te- Ah, ¿El registro civil? muy bien, entonces disminuye el poder de la Iglesia, disminuye su influencia dentro del periodo liberal. Sí, pues, perfecto. Sí, Y la D, disminuyen los poderes del Congreso Nacional dentro del periodo liberal. Recuerden que son tres poderes del Estado: el poder ejecutivo, que lo ejerce el presidente; el poder legislativo, que lo ejerce el Congreso, el Parlamento y en Valparaíso; y el poder judicial, que lo ejercen los tribunales de justicia, tanto nacional como en Santiago, como los locales. ¿Ya? Entonces aquí habla de disminuir los poderes del Congreso. Dentro de lo que ustedes recuerdan que se trabajó, que se habló respecto del problema que tuvo Balmaceda con el Congreso, ¿sienten ustedes que Balmaceda o que los otros presidentes también estaban intentando hacer algo en ese sentido? ¿Ah? ¿Ustedes qué dicen? porque yo pienso que sí, profe, Ya, perfecto. porque cada decisión que tomaba el gobierno pasaba por el Congreso y después ahí se tomaba la decisión correcta. Perfecto, muy bien. No vamos a dar más trabajo, ahí lo vamos a dejar. Muy bien sus respuestas en todo caso. Van aproximándose muy bien al trabajo del texto, más al trabajo de la prueba. Siguiente pregunta. 3. Dentro de las características del periodo, hablamos del periodo liberal, podemos mencionar como falso, otra vez, ¿ya? Prohibición de reelección inmediata del presidente, ¿ya? Garantías a libertades, enseñanza, reunión, asociación, culto. C, rechazo a las llamadas leyes laicas. O D, fundación de cementerios laicos y creación del registro civil. Creo que aquí le está quedando un poquito más claras las alternativas. ¿Ah? Otra vez pregunta la alternativa, o sea, la pregunta se basa en que sea falsa. De aquí, la letra A. ¿Cuál tendrá aquí una prohibición de la reelección en el presidente? Recuerden el periodo anterior. Y cuenten cuántos presidentes estuvo en el periodo anterior, en el periodo conservador. ¿Cuántos presidentes fueron? ¿Alguien se acuerda?
¿Alguien recuerda cuántos presidentes existieron dentro del periodo anterior del periodo conservador? Son 3 calles conocidas, ya les di el spoiler, son 3. Cada uno, o sea, si el periodo conservador duró 30 años y hubo 3 presidentes, ¿cuántos años duraron los presidentes? Es cosa de dividirlo. 10 años, profe. Muy bien, 10 años. Eran un periodo de 5 años con posibilidad de una reelección inmediata. Por eso es que Prieto tuvo 10 años, Bulnes tuvo 10 años más, Manuel Montt tuvo 10 años más. Fueron 3 presidentes con 30 años. Fueron un periodo de nuestro país que en donde se cimentó la estabilidad política, hay que ser sinceros, un periodo muy, muy benevolente para todo lo que tiene que ver de la consolidación de la República, que fuéramos un país de a poquito con una infraestructura política, qué sé yo, se empezó a desarrollar. Entonces, es falso que se hubiese prohibido dentro del periodo liberal la reelección inmediata del presidente, porque cuenten cuántos presidentes hubo dentro del periodo liberal. Por lo menos fueron 5 o 6. Entonces, para sacar la conclusión, ¿se prohíbe la reelección del presidente dentro del periodo liberal? ¿Qué dicen ustedes, sí o no? ¿F o B? F o B. Ya la majaray, para que se acuerden. ¿Se garantizan las libertades dentro del periodo liberal? Las de enseñanza, de reunión, de asociación, de culto. Sí, Muy bien, y dijimos que son verdaderas. ¿Se rechazan las llamadas leyes laicas? Sí, ¿Qué son las leyes laicas? Yo acá, algo les acabo de mencionar. son las leyes que crearon para los cementerios, para los como trabajadores también, y también como para crear el registro civil, como eso, como que también Ya. participaban las leyes. Muy bien, entonces si se crean en este periodo, ¿se rechazan? Si yo tengo la ley de cementerios laicos y la promulgo, ¿es porque es rechazada o es aceptada? Es aceptada. Entonces, alternativa, ¿ustedes creen que es verdadero o falso? No les voy a decir más, ahí la van a sacar ustedes. Y la D, fundación de cementerios laicos y creación del registro civil, acaban de decirlo ustedes. ¿Cuál les supone que esa alternativa es? ¿Falsa o verdadera? La acaban de decir ustedes, la Kat ya recién lo acaba de decir muy bien. verdadero. Muy bien. Ya les di el spoiler, no hablaré más del asunto, creo que ya me van entendiendo la pillería que tiene esa pregunta. Perfecto, muy bien. Sigamos con la alternativa 4. Los gobiernos de la República Liberal presentaron algunas características comunes, entre las que es posible destacar el conflicto entre dos poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo. Dijimos, el legislativo es el del Congreso, el ejecutivo es el presidente. 2, el desarrollo de un proceso de expansión económica y territorial. 3, la confrontación ideológica con los conservadores por temas por temáticas como la educación. Solo 1, solo 2, solo 2, 1 y 3, o 1, 2 y 3. Creo que está más que clara la alternativa. Estábamos viendo nosotros las preguntas, ¿cierto? Y si se dan cuenta, hablábamos recién de que hubo un conflicto de lo que fue la guerra civil de 1891. ¿Entre quiénes se enfrentaban en esa guerra civil? Díganme ustedes. El presidente con el Congreso, profe. Perfecto, entonces corresponde esta alternativa de acá, la que dice 1 con números romanos. Sí. Muy bien. Ya. Sí. Se desarrolló un proceso de expansión económica y territorial. Recuerden que dentro de este periodo hubo una guerra súper importante que tiene que ver con un producto que fue estrella en aquel entonces, que es comparado con ¿El nuestro salitre? cobre silete. Ya, muy bien. Entonces también corresponde esa alternativa. Sí. Ya, muy bien. Y acá, ¿se confrontaron las ideologías de los conservadores por temas de educación? Que los conservadores quieren que la educación fuera más bien segregada y los liberales quieren una educación universal, pública para todos.
Ustedes me dicen. Sí, Ya, perfecto. sí. No haré más spoiler, entonces creo que la alternativa está bien clara, ¿cierto? Perfecto, muy bien. La voy a dejar ahí nomás, porque ustedes ya vieron las alternativas, entonces ya es fácil de que puedan seguir con la actividad. 5. De las siguientes relaciones, mencione la que no corresponde al periodo, o sea, el presidente y año de gobierno. Tenemos a Federico Errázuriz, José Joaquín Pérez, Domingo Santa María y Aníbal Pinto. La C, profe. Ustedes me dicen, ¿qué años se supone que La, aquí no corresponden? la Ya, C de ya. ¿Y Santa qué años, Domingo Santa María. y qué años estuvo Domingo Santa María? Ah, recuerden que Aníbal Pinto empezó la Guerra del Pacífico y falleció, o sea, terminó su mandato, luego el tiempo después falleció, y lo sigue este caballero, o sea, este año de acá está mal puesto. Correspondería entonces en la continuación de los años de Aníbal Pinto, o sea, 1881. No diré más, no diré más, ese es un 1, no diré más, ¿ya? Vamos, chiquilla, ¿les va quedando claro? No quiero que después me digan, profe, no entiendo nada de lo que está diciendo. ¿Va quedando clarito esto? ¿Sí? ¿No? ¿No Sí, sé? profe, a mí me Perfecto. queda clarito. Ya, maravilloso, muy bien. Que aquí no se saca un 7 porque es leso. Ya. ¿Saben que esto no lo voy a subir? O sea, esto va a quedar para ustedes, pero la prueba también, pero o sea, el video, pero el documento en sí no lo voy a compartir porque está demasiado claro cuáles son las alternativas. Que quede entre nosotros nomás. El resto va a tener que ver el video para ir dándose cuenta cuál es la alternativa que corresponde y que son correctas, ¿ya? Así el que entró a clase tiene beneficios, ¿cierto? Por supuesto. Entró la señorita Claudia Suazo. Mire, muy bien. 6. De los partidos políticos presentes en el periodo, es correcto afirmar que A. El Partido Radical continúa hasta la actualidad en la vida política nacional. B. El Partido Conservador no defendía a la Iglesia Católica. C. El Partido Nacional propendía o buscaba, ¿cierto? Quería desarrollar una educación formativa en valores cristianos. O C. El Partido Liberal buscaba la unión de la Iglesia y el Estado. Para empezar, aquí tenemos varios partidos. No sé qué dice. Mantener por mientras, después lo borro. Ya. Bienvenida la señora Claudia, un gusto tenerla en clases. Qué bueno que alcanzó a quedarse, aunque sea un ratito, en nuestra clase de hoy. Hola, profe, que andaba haciendo una diligencia y llegué recién. Ya, no se preocupe. Disculpe la demora. No se preocupe, qué bueno que llegó. Igual va a quedar así en la presente. Recuerden, ¿cuál de estas alternativas son correctas? Ya, solamente ahora está viendo la que es verdadera, no la que es falsa, para darle un contexto ahí. Empecemos de abajo para arriba. ¿El Partido Liberal buscaba la unión de la Iglesia y el Estado? ¿Qué dicen ustedes? Partido Liberal, que recuerden el liberalismo, tiene que ver con lo que decíamos en la pregunta 1, ¿ya? Que buscaba ciertos elementos, como por ejemplo, que el presidente tuviera más importancia, que fundara las leyes laicas, y ya eso de decir las leyes laicas ya debería darme una idea. Si yo ahora quiero que haya un registro civil que sea del Estado chileno, y no que los registros de nacimientos y defunciones pasen por los registros parroquiales, ¿significará que dentro de este periodo el Partido Liberal buscaba esa unión de lo que es la Iglesia con el Estado? Sí, Diga, como que sí. pero Iglesia, cuando dice iglesia, chiquillas, cuando habla de iglesia, está netamente hablando de la Iglesia Católica. El Partido Liberal buscaba esa unión entre la Iglesia Católica y el Estado, siendo un partido político que buscaba los cementerios laicos, que No. buscaba un registro civil. Ya, muy bien, pues, esta gente. Vamos a darle letra D. F, ya. Como los niños de ahora que dicen F, perfecto. La letra C. El Partido Nacional propendía o buscaba, ¿cierto? Proponía una educación formativa en valores cristianos. ¿El Partido Nacional era conservador o era liberal? Para empezar. O tenía que ver con ¿Liberal? el liberalismo. Entonces, ¿buscaba una educación formativa en valores cristianos? No. Ya, F entonces. F por el Partido Nacional. La letra B. ¿El Partido Conservador no defendía la Iglesia Católica? Sí la defendía porque era conservador. Era conservador. Entonces, cuando se hable de conservadores, chicas, en cualquier contexto, tiene que ver con gente apegada o al catolicismo o al cristianismo en general.
¿ya? Especialmente en países como Estados Unidos, donde el protestantismo es muy grande, cuando hay muchas denominaciones evangélicas, como diríamos acá en Chile, cualquiera que se le llame es una persona conservadora, o es creyente cristiana en alguna denominación evangélica o es católica, ¿ya? Para que entiendan, es una persona religiosa, tiene valores religiosos profundos, ¿ya? Entonces solamente queda una, no voy a decir nada, creo que ya está más que clara la alternativa. Perfecto. Sigamos con la pregunta número 7. No voy a decir más. Dice, dentro del gobierno de Manuel Balmaceda, Manuel Balmaceda en realidad, es correcto afirmar que A. Las ganancias obtenidas del salitre debían ser invertidas en obras públicas. B. Para eso se crea en 1887 el Ministerio de Obras Públicas, o sea, el MOP. D. Durante este gobierno se desarrollaron varias giras presidenciales. ¿Ah? Y D. Todas las anteriores. Si no saben esa, mejor yo aquí me tiro del puente que tengo aquí cerquita de mi casa, el puente nuevo, ahí bajo, al río. ¿Serán? ¿Qué creen ustedes? Son todas. No Son diremos todas las- más. No diremos más. Creo que se entendió de sobremanera la pregunta, ¿cierto? Se estaban hablando de características del periodo de Manuel Balmaceda, o José Manuel Balmaceda. La 8. El conflicto que se desarrolló dentro de este periodo enfrentaron a dos bandos. A ver, se enfrentó a la Armada, que apoyaba al presidente, y al Ejército, que apoyaba al Parlamento, ¿ya? Se enfrentó a la Armada, que apoyaba al Parlamento, y al Ejército, que apoyaba al presidente. Se enfrentó a la aviación, que apoyaba al Parlamento, y a Carabineros de Chile, que apoyaban al presidente, o de ninguna de las anteriores. Pregunta, ¿cuándo se funda Carabineros de Chile? Ya con eso van a saber al tiro si esa alternativa es o no es. Si pregunta por Carabineros de Chile, a ver, ¿cuándo será Carabineros de Chile? El 27 de abril de 1927. Ya, y estamos hablando de que, ¿hasta qué año llegamos nosotros con esto? Hasta 1891. A 1881. Ya, 1881, 1891. Entonces, esa alternativa, ya al nombrarme Carabineros de Chile, ¿pertenece al periodo? Exacto. ¿Ah? ¿Les ¿No, pregunto? profe? Ya, muy bien. Sí. Entonces, No, disculpe, no. Michi, ya esa ya no va. Ahora, queda entre ninguna de las anteriores la A y la B. Fíjense bien, yo les pasé una clase donde les hablé quiénes apoyaban a quién. Estaba la Armada y el Ejército. Ahora hay que determinar si la Armada apoyaba al presidente o al Parlamento. Lo mismo con el Ejército. ¿Quién ganó? Recuerden, ¿quién ganó en esa guerra civil? ¿El ejército? A ver, recuerden bien, revisen sus apuntes, revisen el libro. Congreso. Y al Congreso. ¿Y quiénes eran apoyados por el Congreso? ¿Quiénes apoyaban al Congreso? ¿El Ejército o la Armada? El ejército. El ejército. ¿Estás segura? Ya, lo voy a dejar ahí, con que sepan que si ya dijeron que ganó el Parlamento, perfecto, muy bien. Ahora me tienen que decir quién apoyaba al Parlamento, el Ejército o la Armada. Y sabiendo cuál es, ahí van a tener la alternativa correcta. Ah, de veras, ya. La Ya, corrigen no, al sí, tiro ya si lo está- vi, profe. Ya, si la corrigen, si la saben, la corrigen al tiro. Sí, Al tiro nomás. ya. No va a estar ahí. Hay una gomita que quede bien bonito nomás y seguimos. Texto un poquito grande, dice, en todo caso, algo queda en evidencia. La sociedad de la igualdad, te recuerdan que dentro de este periodo empiezan a desarrollarse estos como grupos, que empiezan a buscar ciertos objetivos más bien ideales dentro de nuestro país. La sociedad de la igualdad no solo constituía, como ya hemos afirmado, una nueva forma de sociabilidad política para Chile, también representaba el debut en el mundo político chileno de manera ya no puramente instrumental o marginal del ideario social de la modernidad. Ojo, sociedad de la igualdad habla de ideario social, ojo con esa frase. Al menos tal como era concebido entre los sectores progresistas de la Europa de los años 1840. Significaba aún otra cosa, el ingreso a ese mundo político, también ahora de manera más o menos clara, de un sector social no perteneciente a la oligarquía. Oligarquía del gobierno es de los que tienen más recursos.
¿ya? Quebrando así el monopolio que aquella detentaba, o sea, tenía, hasta ese momento sobre o sea, sobre el sector social, este sector social que era menos acomodado, ¿ya? Se trata de una participación transitoria y más bien pasiva, aunque como veremos, bastante numerosa y con indudables aspectos novedosos para el ámbito chileno. ¿Quién dice esto? Cristian Guasmuri en 48 chilenos, igualitarios, reformistas radicales, masones y bomberos. Y la pregunta ahora empieza con esto. En 1850, Santiago Arcos y Francisco Bilbao, entre otros participantes, crearon una agrupación social y política conocida como la Sociedad de la Igualdad, inspirada en los principios propuestos por la Revolución Europea de 1848. A partir de la cita precedente, eso de lo que decía Cristian Guasmuri, el rasgo distintivo de esta organización en el contexto sociopolítico de Chile, ¿cuál será? La adopción de postulados de la Internacional Comunista, la integración de ciudadanos que no pertenecen a la aristocracia o a la oligarquía, si quieren cambiarlo, ¿ya? La selectividad de sus integrantes en el sector obrero, o la aceptación de la participación ciudadana femenina. Les pregunto, ¿cuándo la mujer empezó a votar en Chile? Aprox en 1945. ¿De qué año estamos hablando del periodo? Recién alguien dijo fechas. Ya con eso ustedes deberían darse cuenta de cuál corresponde o no corresponde. Ya con eso podemos decir de que no, aquí no tenía nada que ver la votación femenina. Faltaba mucho todavía para que la mujer pudiese ejercer su derecho a voto. Por lo menos faltaban 70 años. No, estábamos ni cerca. Se adoptaron, aquí se hablaba de Partido Comunista en nuestro país. ¿Existía el Partido Comunista? Sí, pero se hablaba de la Internacional Comunista dentro de esta idea de lo que decía Guasmuri de la Sociedad de la Igualdad. ¿Salía mencionado ese concepto? Yo les decía una palabra recién, aristocracia u oligarquía. Ya con eso pudiesen saber cuál es la alternativa correcta que corresponde a esa pregunta. Sí, en la integración de ciudadanos. No se hagamos spoiler, no hagamos spoiler. Ya. Y la última para pasar después al cuadro resumen. ¿Cuáles son las consecuencias de esta crisis? El gobierno de Jorge Mon Álvarez. Se instaura un nuevo régimen de gobierno llamado parlamentarismo, un estancamiento nacional y varias prácticas parlamentarias, o todas las anteriores. Si no sabían eso, mejor estamos mal. Todas las anteriores. Ya, dejémosla ahí nomás. Muy bien, perfecto. Ahora, señoras, vamos a ir a ver qué es lo que ustedes han anotado, ¿ya? Aquí podemos compartir todas porque puede que a algunas se le vaya algún detallito respecto de lo que es el cuadro resumen. Les entregué 4 partidos políticos que estaban dentro de los contenidos que yo le pasé en las diapositivas que yo les envío todas las semanas al WhatsApp. Yo les envío en un formato PDF porque el celular, casi todos los celulares leen ese formato, no es tan complicado que lo lean, ¿ya? Entonces, ustedes ahí viendo los partidos políticos, tienen que decirme alguna característica de cada partido político. Vamos a mantener. Dígame, ¿qué características han podido determinar del Partido Liberal? A ver, ¿qué es lo que han anotado ahí? Ustedes me tienen que decir, yo no les puedo hacer tanto spoiler. ¿Qué han escrito en esa parte? Yo, profe, no, todavía no hago nada en esa parte, me falta. Mi señora, tienen que terminar esta semana la prueba. Hoy sí, profe, es que estaba muy ocupada y no la he terminado. Ya, remitámonos entonces a las siguientes cosas que les voy a mostrar. Voy a poner un poquito en pausa la presentación para buscar un pequeño detalle acá que tengo listo. Aquí, ¿no? Sí, casi listo. Momentito. Pues ya iba a sí. hablar y... Dígame, señora, se lo estoy escuchando. Fuerte y claro la escucho, no hay problema. Dígame. Es un partido político de centro izquierda. Perfecto, creado muy bien. el 26 de enero de 2013. ¿Cómo que 2013? Perdón. Ya, arregla al tiro la fecha ahí. Perfecto, un partido centro izquierda, está bien, muy bien. Arregla el tiro la fecha, no puede ser de 2013. Ay, seré Tiene que pelotuda. arreglar la fecha. No se preocupe,
Ve, qué bueno que lo dio ahora y no, y no que después le haya puesto mal a la respuesta. Muy bien, es una No, sí, es que me característica. equivoqué lo. Está bien, si todos nos podemos equivocar. Perfecto que lo vio ahora antes que entregara la prueba y ve, la va a entregar corregida, así que menos de un 8 no espero de usted, ¿ah? Muy bien. Pues mientras su compañera está ahí, ¿cierto?, revisando su parte del Partido Liberal, ¿qué podemos decir del Partido Conservador? ¿Cuál es una característica principal del Partido Conservador? ¿De qué lado es? ¿Izquierda, centro, derecha, de arriba, de abajo, del fondo, de más cerca? Derecha, profe. Muy bien, es un partido, ¿cierto?, de tendencia de derecha. Perfecto. ¿Qué otra cosa más podemos decir del Partido Conservador? Les acabo de decir yo una cosa importante, que cada vez que hablemos de alguien que sea conservador, estamos hablando de una persona que tiene ¿qué cosa? ¿Un arraigo en qué elemento? ¿Defiende qué cosa? Díganme ustedes. Fortalecieron el rol del presidente. Dentro del Partido Conservador, sí. Aunque fue más centro que pero pongámosle fortalecimiento del rol del ya, muy bien. Ahí sí. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que defiende el Partido Conservador? A la ¿Iglesia? Muy ¿Igualdad? bien. No, de la iglesia. La iglesia ¿Qué iglesia? Empieza con C. cristiana. Cristiana. Católica. En este caso en Chile es católica, ¿ya? Yo les nombraba el Ah, ejemplo bueno. de otros países que cuando se habla de conservador tiene que ver con una La persona muy católica. religiosa. En este caso en Chile es católica, ¿ya? Recuerden que en este tiempo todavía estaba ingresando lo que es lo que es evangélico acá en nuestro Ah, país. sí. Partido Nacional, díganme ustedes. Partido Nacional, la característica. A ver. Partido de izquierda, profe. Perfecto, muy bien. ¿Y cuál era la idea del Partido Nacional? A ver, ¿qué me pueden decir ustedes? Izquierda, centro. Adopta ideología extranjera. A ver, díganme ustedes. Ya, vamos a abrir de Es un vuelta. partido nacional de izquierda, Perfecto. adopta ideologías extranjeras. Algo así. Ya, muy bien. Ya, les muestro lo siguiente para que se recuerden, antes que se nos vaya. Voy a salir un poquito de aquí y voy a mostrar la presentación que les hice la vez anterior. Aquí. Dijimos Partido Nacional, que son los seguidores, según aquí lo que dice de Manuel Montt, que son partidos de oligarquía y sectores medios, donde tenían también una idea de autoritarismo y supremacía del Estado sobre la Iglesia. ¿Y qué buscaba especialmente este partido? La educación. ¿Qué dice ahí lo que puse en rojito recién? Laica. Muy bien. Educación laica. Perfecto. Y hablamos del último partido, que es el Partido Radical. A ver. ¿Qué onda con el Partido Radical según lo que estamos viendo acá? Partido Radical dice que son los disidentes del primer partido, que es el liberal, que buscan reformas a la Constitución de 1833, ¿ya? Que busca una educación laica, libertad de prensa, asociación y de expansión del voto. Hagamos el último desarrollo ahí como parte de lo que es el Partido Radical, ¿ya? Y una pregunta, ¿el Partido Radical existe hasta el día de nuestro país? ¿Qué dicen ustedes? ¿El Partido Radical existe hasta el día de hoy? Díganme ustedes. Sí, profe. Sí. Hasta